Estamos hablando sobre proceso discipular en 3 fases. La primera fase es plan de Dios para salvación de la humanidad, y en ese plan de Dios para salvación de la humanidad se presentan 7 verdades vitales. Y estamos en la primera verdad vital, que es la verdad del pecado. Y el día de hoy vamos a concluir con esta verdad del pecado. Vamos a ver, a escuchar, a reflexionar en una continuación. Uno de los problemas más comunes en la raza humana es que se tiene una enorme capacidad para autojustificarse. Pero al ir a la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que el Señor opina sobre la realidad humana. O sea, decíamos anteriormente, la autojustificación no nos libera. Veamos cómo nos mira Dios. Primeramente vamos a ver Isaías 64:6, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Luego el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Simplemente, en Isaías 1, del 5 al 6, nos dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1, del 5 al 6. Esa es la realidad del pecado que necesitamos entender, necesitamos aceptar, necesitamos reconocer, porque las otras verdades nos van a hablar otras cosas. ¿A qué conclusión nos lleva este versículo? La conclusión es: el pecado nos separa de Dios. Ante Dios no existen pecados grandes y pequeños. Solo existe el pecado. Y por causa del pecado, todos estamos separados de Dios. Así lo dice Pablo en Romanos 3:23. Entonces, todos estamos separados de la gloria de Dios. Si nos hemos dado cuenta de nuestra situación real, al marcar hasta aquí, no nos queda otra alternativa que aceptar que no somos merecedores de todo lo que Dios nos ha dado hasta ahora. No merecemos, no somos dignos. Los seres humanos nos hemos desviado del verdadero camino. Observemos a nuestro alrededor y nos daremos cuenta de los móviles del ser humano. El egocentrismo se ha apoderado del humano. Es necesario, es indispensable que percibamos eso. Reconocer que somos pecadores y que ese pecado nos separa de Dios. Para poder dar el siguiente paso, en Alcohólicos Anónimos se presentan 12 pasos. Pero el primer paso, dicen ellos, para poder dejar de beber, la persona necesita reconocer que es alcohólica. Dicen ellos, si no reconocen que son alcohólicos, no van a dejar la bebida. Aquí lo mismo. Si la persona no reconoce esta primera verdad, eso le va a afectar a las personas. Porque eso le va a llevar a no tomar medidas en su vida, ¿no? Porque probablemente alguien diga
Si ya estoy destituido de la gloria de Dios, ¿qué valor tiene mi vida? Alguien puede decirlo como fatalista, pero quiero decirles, tenga la seguridad que ha empezado a comprender su verdadera situación. Está dando los pasos adecuados para poder ubicándose en su realidad. El apóstol Pablo dice de sí mismo, al darse cuenta de su propia realidad, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7:24. Entonces, es una realidad que el pecado nos ha alejado de Dios y que por causa de ese pecado no tenemos parte en la gloria de Dios. Por causa, escuche muy bien, por causa del pecado. Recordemos que este pecado o esta verdad del pecado es solo una de las 7 verdades que componen el plan de Dios para salvación. La primera, donde nos confronta, donde nos ubica, donde nos declara separados de Dios, pero que es el pecado. Ese pecado que tal vez usted diga, yo no lo cometí. No, es que estamos contaminados. Lo cometió Adán y Eva. Pero ese pecado se transfiere a toda la humanidad que nace de la descendencia de Adán y Eva. Pensemos, por ejemplo, una ilustración sencilla. Si usted tiene un documento limpiecito, saca copias. ¿Cómo salen las copias? Limpiecitas. Pero si por descuido le cae una mancha, le cae tinta a ese documento, ¿qué pasará? Al sacar una copia de ese documento, ¿cómo va a salir? Manchada. Podría ser una idea para entender de cómo la mancha que alcanzó a Adán y a Eva se va transmitiendo a través de las generaciones. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre. No tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con esa mancha que viene arrastrándose por herencia. La Iglesia Católica le llama pecado original, pero sería más bien pecado, esa mancha que se transmite a través. Ese pecado jamás se va a quitar. Hay que partir de ahí. Ese pecado no se va a quitar con nada. Pero sí, lo que va a quitarse es aquello que a nosotros nos corresponde. Y el Señor va a plantearnos en su palabra cómo se da eso. Así que, como dice Juan 1, 8 y 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Dios me lo bendiga.